5, 4, 3, 2, 1 y listo. Buenos días. Hoy es 28 de enero. Estamos en nuestra clase número 2. La clase número 1 fue la presentación y esta clase número 2 es la clase de la pregunta de investigación y cómo hago mi pregunta, cómo la busco en la literatura. Y entonces, sin más, vamos derechito a decir qué era la tarea. Y entonces, esta tarea, que es la pregunta de investigación, también tendríamos que justificarla, hacer una justificación de la pregunta de investigación, y eso se hace con la literatura. Entonces, había que hacer esta presentación, tenían que hacer su pregunta pico, y entonces alguno de ustedes la empezó a hacer. Aquí escogimos a los primeros que abrieron su pantalla, que es María Guadalupe. ¿Es María Guadalupe qué? Perdón. A Roberto, a Pamela Soto, a Ortiz. Oscar Acuña. María Guadalupe es María Guadalupe Ortiz. Me voy a ir para acá, donde te veas, María Guadalupe Ortiz, para revisar tu tarea. Y si alguien se ve, me Lo que dice. pasa es que es mi primera clase y me acaban de ingresar, doctor. Ay, Entonces, María Guadalupe yo Ortiz no tiene envié su primera tarea X. porque Les recuerdo que si sí, cumplen 3 espantosas ajá, X, van a ser dados de baja sí, en el Google Classroom, ¿no? Entonces, María Guadalupe no hizo la sí, tarea. sí, Pero tengo a Sandra Yasmín no. López. Sandrita, ¿tú qué onda? ¿Cómo te fue? Sí. Bueno, a Aquí mí está se Sandra me Yasmín hizo un López. poquito, se me hizo un poco complejo Eso es todo, eso es todo. porque se me hizo un poco complejo la forma de la estructuración. Yo lo hice en base a los artículos 3 y 8. Se me hizo complejo porque realmente como vi otro apartado donde decía justificación, lo que hice fue tratar de seguir cómo iba a estructurar mi proyecto, cuáles eran las opciones de acuerdo a al artículo, de acuerdo al modelo normal que se maneja de el estado basal, la maniobra del desenlace. Así lo, así lo presenté. No puse como acción de la justificación porque vi que era una tarea siguiente. Entonces, pero no sé si pudiera abrir la presentación Claro que sí, Sandrita. Muy bien. para Entonces, para sí, por favor. Sandra, para Lisbeth, Javier Jiménez y para todos los demás que no tienen foto, como no nos vamos a conocer probablemente, siquiera pongan ahí su foto para que si algún día nos vemos en el pasillo, nos saludemos. ¿Sí? Entonces, la tarea era intentar buscar cuál era su pregunta de investigación. Y les había hecho un video en donde podrían ser 2 opciones para su pregunta de investigación. Opción 1, que fue una pregunta de causalidad, de causa-efecto. Si es de causalidad, tendría que seguir el acrónimo PICO. Y entonces, voy a intentar darme a entender. Cuando yo digo un estudio de causalidad, Sí, quiero decir que voy de aquí, tengo una causa que va a provocar, que va a cambiar el estado basal y va a provocar una respuesta. Alguien está dibujando, no sean gachos, espérenme. Sí, ahorita le doy la palabra al que está dibujando, ¿no? Entonces, y me da un efecto final que casi siempre yo espero que sea un efecto final que sea dicotómico. O sea, es decir, que presente la enfermedad o que no presente la enfermedad. Entonces, si esto es de causa-efecto, yo le diría que esto tiene que tener un acrónimo que es llamado PICO, en donde tengo que tener en cuenta cuáles son los pacientes, cuál va a ser la intervención que quiero hacer, cuál va a ser el comparador y cuál va a ser el resultado, que es este resultado que estoy buscando. Este resultado lo voy a llamar el desenlace. Y entonces, con eso voy a empezar, antes de poner la presentación de Sandra, voy a empezar por intentar entender qué es el estudio, qué es lo que quiere buscar la buena Sandra. Sandra Yasmín, ¿tú cuál es tu pregunta de investigación? ¿Qué es lo que quieres buscar? Yo quiero
conocer la efectividad de dos medicamentos, del Senócido y del Macrogol 3350, para el Ok, tratamiento de la constipación en los pacientes con malformación anorrectal. bien. Entonces, empezamos por el estado basal. Primero me tendrías que decir Ajá, cuál es el estado basal. Entonces, tú dices, son niños ajá, con con malformación anorrectal y constipación. y constipación. ¿Ok? Esos son los niños. Ujú. Y tenemos aquí una escala de grises tremendo, pero ya sabemos que esos niños. Y ahora, ¿cuál va a ser la intervención que tú les quieres? ¿Cómo les quieres ayudar tú? ¿Cuál es lo que tú quisieras ayudar? La, Mi intervención va a ser poner tratamiento a un grupo de pacientes con senócidos ¿Ok? y a otro grupo ponerles macrogrol. Y al otro grupo ponerles qué? Lo que es el polietilenglicol, que lo encontré en la literatura más nombrado más como macrogol 3350. Ok, polietilenglicol. ¿Y cuál va a ser tu desenlace? Ajá, ¿Cómo vas a que medir es el, cómo vas a medir si estos fueron unos buenos resultados o no? ¿Cómo le vas el a hacer? desenlace lo voy a medir de acuerdo al control de la constipación y lo voy a medir, como es algo que tenemos que evaluar primero si el paciente tuvo presencia de evacuaciones diarias con el tratamiento, y para corroborarlo voy a solicitar radiografías de abdomen para valorar que el colon izquierdo esté limpio. Ese es un parámetro que evaluamos nosotros para determinar si un laxante es efectivo o no. Como no podemos, clínicamente podemos evaluar la característica de la evacuación y podemos evaluar si el paciente evacúa o no evacúa, pero la forma más objetiva es con radiografía de abdomen. A En todos esa les vas a tenemos que tomar buscar que rayos el colon X, izquierdo esté limpio. Sí, entonces rayos a X todos les voy a limpio. tomar radiografía. Ujú. Entonces tú empiezas Entonces con, mi ¿sí? desenlace sería, o sea, medir el control de la constipación y sería presencia de evacuaciones diarias, y colon izquierdo limpio, Oye, para medir la ¿dónde vas a hacer efectividad de el los estudio, dos Sandra? medicamentos. ¿Dónde vas a hacer el estudio? En La Raza, en el Sí, Hospital de La Raza en el general. ¿en el hospital o en la casa de los niños? ¿Dónde van a estar los No, niños que van a tomar senócidos o polietilenglicol? los niños van a estar en su domicilio y yo los voy a citar para hacerle los controles. ¿Y le vas a tomar placa De de hecho, rayos X yo cada cuánto? al inicio, le voy a tomar radiografía de abdomen O para sea, entonces, valorar si el niño tiene, lo que nosotros tenemos que evaluar antes de iniciar un laxante es de que el paciente no tenga impactación fecal o que no esté, o sea, que no tenga impactación, primero impacto fecal. ok, Entonces, para poder saber eso, necesitamos una radiografía de abdomen. ok, en Entonces, el todos día los pacientes se cero, les tomarán una radiografía de abdomen en el día cero y ujú. evaluar. Si está impactado, antes de iniciar el protocolo se tiene que desimpactar para ver realmente la efectividad de los dos medicamentos. Sandra, ese no se incluye. O sea, si está impactado, ese no lo vas a incluir, le vas a hacer otra cosa, pero ese no lo incluyes. Ok, entonces la No, indicación para esto lo es que voy a no tenga limpiar. impactación. ¿Sí? Exactamente, o sea, no tienen que tener impactación. Si tiene Ya. impactación, porque la mayoría de los pacientes con malformación anorrectal llegan impactados, la idea es, antes de iniciar el tratamiento, es desimpactar, limpiar el colon izquierdo y a partir de que el colon izquierdo está limpio, entonces de ahí parto para hacer, o sea, todos tienen que tener el colon izquierdo limpio. Ok, Si necesitan enemas para poder hacerlo, voy a hacer, digamos, esa intervención y en el momento que esté ya limpio el colon izquierdo, en ese momento ya empiezo el estudio. Les voy a dar a un grupo senócidos y a otro grupo polietilenglicol. Y ok. voy a ver la efectividad. Entonces, fíjense muy bien cómo Sandra tiene déficit de atención del investigador. Eso nos pasa muchas veces y en eso nos tenemos que concentrar. Tenemos que concentrarnos cuál va a ser el estado basal. El estado basal van a ser estos niños que no tienen constipación. Entonces, son niños con malformación anorrectal que no tienen constipación. Ella lo que nos narró, lo que nos estás narrando, es que vas teniendo algunas otras características para lograr que los niños no tengan constipación. Y de ahí vas a generar unos números aleatorios y a uno les vas a poner senócidos y otro les vas a poner polietilenglicol y los mandas a su casa, ¿cierto?
Sí. Ujú. ¿Cuántos días los mandas Y a le su casa? cito una semana 7 y días. evalúo con 7 días, evalúo con una radiografía de abdomen. Si no está, si continúa limpio el colon izquierdo, significa que hay efectividad. Y si no, hay que ajustar dosis y tendría que volverlos a ver o sea, en cada 7 días tengo que evaluar hasta encontrar la dosis para cada paciente. Aquí el problema de los laxantes o el problema en los pacientes con constipación es de que cada paciente responde a diferentes dosis de laxante. No hay una Híjole. dosis para cada niño. Ajá, o sea, Ese es un, que hay niños que responden con hay niños que responden con media tableta, hay niños que responden con una tableta, hay niños que responden con 3 tabletas. muy ¿Cuál bien, es Sandrita. el problema? Sandra, aquí tienes 2 preguntas de investigación. Oscar, ¿ya viste qué preguntas de investigación tiene Sandra? ¿Cuántas preguntas tiene Sandra en la cabeza? No tiene una, tiene como mínimo 3. ¿Cuáles son, Oscar, Oscar Acuña, las 3 preguntas que tiene Sandra? Ya oíste todo lo que está haciendo. Parece ser que más bien lo que está pensando no es si los xenócidos o el polietilenglicol funcionan, sino en realidad ella está ocupando una técnica donde primero los evalúa, les hace un enema, después le va escalando la dosis y después lo vuelve a citar y lo vuelve a cambiar. ¿Cuáles son las 3 preguntas de investigación que tú detectas, estimado Oscar? Eh, pues, este, una sería qué efecto tiene, o más bien cómo se reciben o cómo estructurarlo. Sí, y los pacientes que tienen constipación o alguna malformación, tienen efecto del xenócido o contra el polietilenglicol, esa sería una, ¿no? La otra, ¿cuántos de los niños que tienen malformación y constipación en una semana, digamos, o a la semana, radiológicamente presentan evidencia de coprostasis, digamos, en la radiografía? Esa es la que se me Ay, ocurre. no me están gustando no me No, están gustando no, tus preguntas de no. investigación. Tus preguntas de investigación están difusas, no las haces en forma de pregunta, las estás haciendo como en forma de oración. Pero déjame ver a Fernando Lozano, que nos está pidiendo la palabra, a ver si él sí nos da estas 3 preguntas de investigación que tiene Sandra. Sí, sí, Fernando Lozano. Sí, hola, buenos días. Buenos días. ¿De dónde eres, Fernando Lozano? De la Ciudad de México, ¿De qué hospital, Fer? del Regional 1 de Gabriel Mancera. Padrísimo. ¿Te irías a centro médico? Bueno, Sí. sí. Bueno, yo lo que quería participar es de las preguntas. La que veo, en primer lugar, serían 2 medicamentos, ¿no? Y para que fuera pues más factible hacerlo, habría que dividir entre uno u otro medicamento. Y como mencionaba la doctora, también una variable importante es la dosis del medicamento. ¿Cómo harías la pregunta de la dosis del Entonces, medicamento, Fernando? las tres que veo yo es un medicamento, podría ser el polietilenglicol. ¿No lo escuché de la dosis? Sí, o sea, dijiste que ahí, a mí me parece también que tiene ella una pregunta sobre la dosis. ¿Cuál sería la pregunta de la dosis? Ajá, porque nos comentaba que la dosis puede ser variable a la cual respondan cada uno de los niños, ¿no? Entonces, La una pregunta pregunta sería, sería, en ¿cuál base es, específicamente a alguno de los, ajá, por eso, la pregunta sería, ¿cuál ¿cuál es es la la dosis dosis óptima? efectiva Ajá, coefectiva, o óptima? ¿Cuál es la dosis óptima o efectiva ajá, para. eh, para tratar la constipación en los niños con malformación anorrectal? No, Fer, aquí no se trata de tratar la constipación, sino tienes que hablar del desenlace. Entonces, el desenlace que decía Yasmín es que tuviera el colon limpio. O, ¿Cierto, Yasmín? Ujú. Sí, Sí, entonces, sí, de ese hecho es esa el es la desenlace. forma Entonces, yo en la objetiva. pregunta de investigación
tengo que tener el desenlace. El desenlace es para Ok. colon limpio en niños con MAR, ¿sí? Con malformación anorrectal y obviamente y constipación. Esa es una pregunta, porque quizás lo que ella quisiera hacer es ver el escalamiento. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si tengo que escalar los medicamentos para obtener un resultado positivo, ¿no? Entonces, esa puede ser una de las preguntas. Andrei Flores, estás por aquí, adelante. Sí, Andrei. Buen día, Ofo. Solo quisiera preguntar a la doctora Sandra, lo puse en el chat, si todos estos chicos con malformación anorrectal se constipan por la misma causa. Pareciera lógico la malformación anorrectal, pero puede ser algo estructural o algo funcional, y eso hará que respondan distinto a una sola intervención. Por ejemplo, el polietilenglicol a dosis distintas dependiendo de su causa. Entonces, me surge como duda desde el estado basal, porque la inferencia de la dosis idónea para cada paciente no podría ser aplicada, porque al final lo que quiere encontrar la doctora Sandra es una dosis efectiva en comparación con otra dosis efectiva de otro fármaco, pero mi duda es si esta característica del estado basal va a modificar o hará que considere distintos subgrupos de acuerdo a lo que se infiere como causa de la constipación, y si entonces el propósito al final es en efecto demostrar el colon izquierdo limpio como verdadero efecto que estamos buscando. No sé si ha sido claro. Entonces aquí lo podríamos englobar este comentario de Andrei en que tenemos que determinar perfectamente bien quiénes son estos niños con malformación anorrectal, ¿no? Entonces hay que intentar centrarnos a ver cuáles son estos niños, que eso serían pensando en los criterios de inclusión, que yo tenga como un checklist de cuáles son los criterios y que no haya muchas diferencias entre los niños. Aquí tengo a alguien a Cindy Ledesma, del grupo de gastroenterólogos pediatras del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Adelante, Cindy. 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 Perdón. Sí, aquí no Cindy. se escucha muy bien. Cindy, adelante. ¿Sí? Sí. Sí, Cindy, adelante. Bueno, mi comentario es en cuanto... Quiero comentarles que los niños con malformación anorrectal generalmente siempre van a tener estreñimiento crónico y no es funcional, es anatómico. Entonces, estos pacientes, yo creo que desde el estado basal, tiene que tener en cuenta eso la doctora, que todos los pacientes, no va a haber un paciente que va a tener más estreñimiento que otro. En general, todos tienen estreñimiento y yo creo que una forma más clínica y objetiva para evaluar a estos pacientes es a través de la escala de Bristol. Ajá, entonces, la escala de Bristol nos ayuda a determinar cuál es la consistencia de estas evacuaciones y generalmente de una escala de 1 al 7. Entonces, yo creo que partiendo de ahí ella pudiera establecer bien qué pacientes tienen estreñimiento en diferentes grados. A lo mejor una escala 1 o un grado 1 es un estreñimiento muy severo y una escala 3 es un estreñimiento leve, por decirlo así. Eso es por un lado. Y por el otro, en cuanto a la evaluación de si el colon está limpio o no con una radiografía, se me hace un poco subjetivo, porque nosotros podemos tener un poco de popó, por decir así, en el colon izquierdo, y a lo mejor ella va a decir, bueno, es que este niño no está limpio, y eso es normal para ese niño. Ajá, entonces, decir qué tanta evacuación o qué tanta materia fecal tiene en el colon izquierdo a través de una radiografía, yo creo que ahí sí va a tener un poco de problemas. Ok, entonces aquí tenemos, con este comentario de Cindy, tenemos algo que tienen que usar ustedes para su pregunta de investigación. Entonces, en la pregunta de investigación tienen que entender muy bien
cuál es el estado basal. Tienen que saber muy bien qué es lo que quieren estudiar. En este caso, si hay una dosis adecuada de senócidos versus polietilenglicol, o si lo que quieren evaluar es el escalamiento. Y otra cosa muy importante es cómo van a medirlo, cómo van a medir el final, cuál va a ser el objetivo de medir el final. Entonces, muchas de las ocasiones, cuando yo estoy midiendo el final, puede haber circunstancias que yo me creo que va a funcionar. Por ejemplo, por un lado alguien dice la placa de rayos X, pero por otro lado podríamos decir, hablar de que no es tan objetivo, ¿sí? Entonces, ahí esa es la primera parte, esa sería la primera parte de la tarea, el poder entablar si el estado basal, maniobra y desenlace son adecuados. No sé si me estoy perdiendo. Estoy perdiendo la señal, Sandra, ¿nos escuchas? No, No, pero no, sí de repente se yo sí congela. quisiera hacer aquí unas observaciones. Yo soy encargada de la clínica de colon y recto del hospital. No todos los pacientes presentan constipación. Los niños con malformación anorrectal, de acuerdo al tipo de malformación, va a ser la presentación. Sí podemos decir que un porcentaje muy grande, entre el 85% son constipados. No todos son constipados. Con respecto a lo que preguntaba el doctor André, aquí, para poder hablar de los niños anorrectal, la mayoría tienen problemas agregados, alteraciones en el sacro o alteraciones en vértebras lumbares. Generalmente nosotros medimos algo que se llama índice sacro para ver un pronóstico. Los niños, si tienen alteraciones muy severas, pueden tener incontinencia fecal, que es otro grupo de pacientes. Los niños que aparentemente no tienen malformaciones sacras y no tienen malformaciones lumbares, un grupo de ese paciente presentan constipación. ¿Qué es lo que pasa con estos niños? Que generalmente el colon es un colon hipomótil. Como dice la doctora Cindy, sí, lo ideal es que tenga, y yo lo que busco es que tengan evacuaciones Bristol 4. Sin embargo, uno de los problemas más grandes que tenemos con los niños con malformación anorrectal es que pueden tener afectación a la continencia fecal. Entonces, aquí mi grupo de pacientes van a ser aquellos pacientes que tienen continencia fecal. O sea, porque no puedo evaluar un grupo con incontinencia porque no podría ser objetivo el estudio porque los niños van a estar manchando. Muchos de los niños pueden tener una pseudoincontinencia fecal, que significa eso, que están impactados y que están evacuando por rebosamiento. Entonces, por eso yo decía, antes de empezar un tratamiento, ¿qué necesitamos hacer? Es limpiar el colon. ¿Cuál es el problema o por qué surgió el estudio? Porque tengo pacientes referidos por el servicio de gastroenterología pediátrica por problema de constipación crónico, que no pueden, me lo mandan como constipación crónica intratable, para que yo les haga resección de lo que es el segmento del colon y mejorar la constipación. ¿Qué es lo que yo he visto? Que le inician tratamiento con polietilenglicol antes de desimpactarlo. ¿Y qué es lo que pasa? Que el niño nunca responde. Le pueden dar dosis elevadas de polietilenglicol, dosis elevadas de senócidos, y el niño no va a responder porque está impactado. ¿Qué es lo que yo hago cuando llegan estos niños a la clínica? Primero los desimpacto, evalúo que el niño no tenga impactación fecal o impacto fecal e inicio el tratamiento. Y he logrado que los pacientes regresarlos al servicio de gastro y decirles, bueno, este paciente, después de estarlo vigilando cada semana, logré limpiarlo, esta es la dosis necesaria para el laxante de tu paciente y no requiere resección del segmento del colon. Por eso surgió la pregunta. No puedo yo comparar constipación idiopática porque a mi servicio no me llegan pacientes exclusivos de constipación. El que me llega es el paciente en donde ya el servicio de gastro le intentó combinaciones de laxantes y no lo han podido manejar. Y entonces me lo mandan, pero con una constipación intratable, para que yo les haga resección. Entonces, cuando yo hice o cuando traté de hacer mi pregunta de investigación, yo lo hice para evaluar la efectividad de los senócidos versus polietilenglicol en el tratamiento de la constipación en niños con malformación anorrectal. Y cuando hice toda la estructura, yo puse como estado basal constipación, mi intervención senócidos versus
Bueno, mi pregunta de investigación pues era ver la eficacia, entonces hago ¿cuál es la eficacia de los genocidios comparado con el macrogrel 3350 en el tratamiento de constipación en los pacientes con malformación anorrectal? ¿Para qué? Para delimitar mi universo, porque si yo hablo de constipación, entonces tendría yo que ser el primer contacto de ver a todos los niños constipados. Y generalmente las personas que yo veo son los niños con malformación anorrectal y los pacientes que me envían de gastro. Entonces mi intervención era, el estado basal es la constipación. Para esto, dentro de mi universo de trabajo, pues yo puse que eran pacientes constipados con malformación anorrectal. Ok, Sandrita, entonces, ¿cuál es el Porque, mensaje yo pretendo que que los nos niños quieres por lo dar? menos se bajen una vez al día. Aquí a lo mejor me faltó. Sandrita, ¿cuál sería el mensaje directo que nos quisieras dar? ¿Escuché? Sandra, aquí acuérdense que es una clase de metodología de la investigación. Entonces, por favor, son especialistas cada uno en su área. Entonces, no se trata de hablar específicamente de un tema, sino de la idea en general. ¿Sí? ¿Sí, Sandra? Entonces, ¿qué te parece si hablamos de la idea en general? Tengo aquí a María Guadalupe Ortiz Torres y necesitamos el comentario sobre la pregunta de investigación de Sandra Yasmín López. ¿Sí? ¿Tienes la mano levantada? ¿La levantaste Sí, o sí? ¿Cuál sí, sería tu comentario sí, puntual sobre el estado basal, mi maniobra y comentario, deseo? sí, mi comentario basal sobre esa pregunta de investigación es que está involucrando dos variables. Uno, pues sería el que ella quiere ver el desenlace de cuál es mejor medicamento, si el cenócido o el polietilenglicol, pero a la vez ella comentaba que va a tener que hacer en la intervención algunas maniobras de ajuste de dosis y entonces eso ya no está en correlación, me parece, con la pregunta. Sí, Ese era mi comentario. ese era el punto inicial. Entonces, el punto inicial es que cuando tengo una pregunta, casi siempre van surgiendo muchas alrededor, Sandra. ¿No? Entonces, hay muy buenas preguntas aquí. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es lo que tengo que hacer ante la impactación? El escalamiento de las dosis de los genocidios, como te habías dicho. Acá te ponen si es mejor con Bristol o es mejor con placa de rayos X, ¿no? Entonces, todas son estas preguntas que uno se hace en la clínica. ¿Qué es lo mejor que podría pasar? Lo peor que podría pasar en la clínica es que yo me crea lo que digo. O sea, por ejemplo, Cindy podría decir, ¡ay, no! El Bristol es mejor. Entonces, cuando tú tienes a alguien en la clínica que dice el Bristol es mejor o alguien que dice no, la placa de rayos X es mejor, no hay manera de discutir. La manera de discutir es qué tan fehaciente es el Bristol, qué tan bueno es, por qué es bueno, o qué tan bueno es la placa de rayos X. Entonces, aquí vamos a intentar ver esta primera pregunta de investigación. Entonces, empezamos con el título. Y en el título dice eficacia. Cuando yo pongo en el título que es eficaz, Cindy y María Guadalupe pidieron la mano otra vez, pidieron hablar de nuevo o bajamos la mano. No, se quedó elevada, perdón, la voy a bajar. Cindy, tú sí quieres platicar. No. No. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que pensar es que tengo el título. Y el título me habla de lo que estoy haciendo. Entonces, en este título que tiene Sandra, cuando dices eficacia, prácticamente estás hablando de un ensayo clínico. En un ensayo clínico donde a estos niños que tienen malformación anorrectal, que no es constipación, sino son estos niños con malformación anorrectal, les vas a dar a unos, los vas a asignar a cenócidos, a otros a macrogol, y tienes que ver cuál es el desenlace. Un ensayo clínico no es la mejor idea como para empezar a hacer sus pininos en investigación. ¿Por qué? Porque necesita un observador externo, necesita monitoreo, necesitas que este proyecto lo avale COFEPRIS, necesitas un montón de cosas que tienen que ver principalmente con dinero y con cosas que se salen de ti, Yasmin. No sé si me explico, o sea, tú no puedes asignarle a tus propios pacientes por ética entrar a un grupo o a otro grupo. Entonces, por eso es que como primeros pininos, lo que nosotros les pedimos es
¿por qué no hacen estudios observacionales? ¿O por qué no hacen estudios que tengan que ver con lo que va pasando? Por ejemplo, en este caso de estos niños, vean cómo tenemos muchas preguntas. La primera pregunta, Yasmín, que a mí se me ocurre es ¿qué tanto se relaciona rayos X con Bristol, por ejemplo? O qué tanto, otra cosa que se me ocurre es cuántos de los pacientes llegan constipados y cuántos salen con el primer enema evacuante. O la pregunta que hacía Andrei, ¿cuántos de estos pacientes no tienen constipación? Porque tú lo dijiste muy claro, o sea, Cindy decía, todos tienen constipación. Y tú dices, no, no todos. Entonces yo tengo, ¿cuáles son los que no tienen constipación? Y puedes ver los factores de riesgo. Es decir, tengo estos niños con la formación anorrectal, puedo ver los factores de riesgo y puedo ver cuál tiene y cuál no tiene constipación. Entonces ahí tú tendrías la prevalencia de la constipación y tendrías las causas de la constipación, ¿sí? Entonces, muchas de las ocasiones, como nos han vendido que la evidencia 1A es la que proviene de ensayos clínicos, entonces a nosotros se nos antoja ser el líder, se nos antoja ser así, yo quiero hacer un ensayo clínico, pero tiene muchas dificultades. Tiene dificultades éticas, tiene dificultades en la aleatorización, tiene dificultades en el seguimiento y en el monitoreo. Entonces, no es tan sencillo hacerlo. Pero aquí queda bastante claro qué era lo que quería hacer. Por ejemplo, decía ella, aquí la apuesta es sobre el de arriba, que los xenócidos van a tener un 80% de mejoría comparado con el polietilenglicol, que apenas va a alcanzar un 50%. Por lo tanto, ella en su práctica clínica lo que va a hacer es darles xenócidos A y B a los niños. Y entonces, aquí en la pregunta, siempre tengo que decir cuál va a ser el beneficio que va a tener ese niño. Y entonces, aquí hago la pregunta, estimado Diego Ramírez, ¿cuál crees que sea el beneficio que tengan estos niños con la pregunta de investigación de Sandra y Yasmín López, de la raza, cirujana pediatra de la raza? ¿Cuál sería el beneficio directo de observación. los niños? Perdón, pero no se ve completa la presentación. No, bueno, yo he verificado, pero en la tercera diapositiva tengo más información que no aparece en la presentación. No sé si pueda compartirla directamente de mi pantalla, porque en la tercera diapositiva, donde está la escala de 2x2, bueno, la tabla de 2x2, tengo más información. Y estoy viendo que aquí no se... A ver, no se presenta. ¿qué ves? ¿Qué alcanzas a ver, María Guadalupe, en la tabla de 2x2 que está enfrente de ti? ¿Qué es la diapositiva 3? En la diapositiva 3 veo si el paciente tuvo mejoría 80%, impactación 20% con un medicamento que sería el macroglol o con el xenócido 50 y 50. Sí, perfecto. Es lo que se alcanza a ver. Perfecto, eso es lo que es. No tiene más, está en blanco todo lo demás. Ajá, sí, lo que pasa es que la diapositiva está diferente. No sé si puedo compartir yo mi pantalla para ver esta diapositiva. Porque no sé por qué no se cargó la imagen. Esa es la diapositiva que está, perdón. No se ve otra cosa, María Guadalupe. Nada más está así en blanco. Solamente, sí está en blanco. Sí, no se ve otra cosa más, no tiene otra cosa. Maniobras periféricas al inicio del tratamiento. Ajá. Sí, es lo único que se ve. Ok. Sí, es lo único, no tiene más. No le puso más, más cosas, Sandra. Entonces, ¿cuál sería el beneficio, Diego Ramírez? ¿Cuál es el beneficio que van a obtener estos niños? ¿Diego? Diego. Ahí habría que ver inicialmente síntoma intestinal que les está causando molestias secundarias a la impactación o a la
acumulamiento ahí de aire fecal. Perdió la conexión, yo creo. Para que ahí viene yo. Sí, estaba lentona, parece, ¿va? Sí, creo que ya me fui a robar el internet a otra persona a ver si aquí funciona mejor. Muy bien, Diego. Entonces, a ver si ahora sí, creo que aquí estamos mejor. ¿Me escucho mejor, Diego? Hola, Sí, hola. Marta, ¿se escucha sí, mejor? ya. Sí, se escucha mejor. Ok. Bueno, entonces, lo primero que había que pensar es si es un estudio de causalidad o es de proceso. Y entonces aquí la doctora pone que es un estudio de causalidad, a lo cual estoy completamente de acuerdo. Entonces, la causa es que empiezo con constipación, le doy senócidos y me voy al desenlace. Y mi pregunta, estimada Marta, que levantaste la mano, es, ¿cuál sería la justificación de este estudio? ¿Qué es lo que esperaríamos en ayudarle a estos niños? ¿Qué es lo que tú piensas? La doctora dijo, no sé si me escucha. Sí, sí, sí. La doctora dijo algo muy interesante cuando empezó a dar como la justificación del proyecto y dijo que ella, o sea, le mandan los pacientes que ya están prácticamente, no respondieron al tratamiento por gastroenterología y Sí. los mandan a una cirugía. Entonces la justificación es que no sé si el término, o sea, se salva a un paciente Claro, de claro. un evento quirúrgico, ¿no? Claro. Entonces, yo al final, no, porque usted hizo la pregunta sobre el estado basal y no sé si ahí, o sea, si es constipación, pero que se haga hincapié en que son pacientes que ya, no sé si el término sea fuera de tratamiento o ya se les dio todos los tratamientos y no respondieron y son candidatos a cirugía. Eso te cambia, o sea, todo porque es una población especial. Porque constipación, bueno, y eso le daría, o sea, justifica totalmente el estudio, bueno, en lo que se explicó, ¿no? Genial. A mí me parece que esa justificación que tienes, Marta, es muy buena. Yo no la había visto y creo que le ayudaría mucho a la doctora. O sea, por ejemplo, la doctora Sandra podría decir cuántos pacientes salvo de la cirugía, ¿no? O sea, cuántos se salvan de mandarlo a cirugía. Esa podría ser un muy buen desenlace. ¿Sí? Excelente, excelente participación. Cindy, no te vayas a meter en cosas técnicas, ¿eh? Venga, es un estudio de proceso, ya tengo el estado basal, la maniobra y el desenlace, y está justificado. ¿Cuál es tu comentario? Yo creo que otra de la justificación sería, pues si fuera un estudio, bueno, no lo ideal, pero si fuera un estudio, un ensayo clínico, a lo mejor establecer qué medicamento es el que mejor le funciona. Y muchas veces estos pacientes tienen un montón de medicamentos, entonces a lo mejor si se establece una dosis adecuada, pudiera ser que un paciente se pudiera manejar con un solo medicamento a una dosis adecuada a determinado tiempo y así poderle quitar el resto de los medicamentos. Buenísimo también. Entonces, ese sería como un pensamiento de manejo integral. Entonces, aquí vean ustedes cómo a partir de una pregunta, lo que hay que ir haciendo es irla desmenuzando hasta que te quede una pregunta más digerible, ¿no? No sé si ya perdimos a la doctora Sandra. No, de hecho, estoy haciendo anotaciones de todas las observaciones que están dando. Entonces, aquí tienes toda una línea de investigación, estimada Sandra, tienes una gran línea de investigación que creo que te va a dar para muchos residentes, ¿eh? Te va a dar para muchísimo, desde cuántos se salvan, cuántos tienen constipación, a qué se relaciona más. Entonces, pero yo creo que va bien, yo creo que vas por buen camino. Solamente hay que acotar un poquito más. Y ahora Sí, lo voy a delimitar más. Gracias. ahora tenemos otro más. Tenemos aquí a Marta Maldonado. Marta, ¿estás con nosotros? Marta Maldonado está con nosotros. Y entonces, no sé si está Sí, doctora, aquí estoy. ¿Sí? No te vemos, no te vemos. Ay, Sí, lo que pasa es que estoy alistándome porque tengo que ya irme a trabajar, pero aquí los ok, estoy no, no, no te escuchando, preocupes. doctor. No te preocupes. Voy a cambiar de tarea para que te alistes. Angélica Maravilla, ¿estás por aquí? ¿Estás tomando clase con nosotros? ¿O te estás alistando también para irte?
creo que tampoco está. Estabas hace ratito, Angélica, ¿no? Ay, bueno, seguimos, ¿no? Entonces, tenemos aquí a Mateo Martínez, no se agregó ningún archivo, no mandó nada. Doctora de la Lucia Peña y Yasmín Mendoza. Voy a irme derechito a alguien que sí está participando, que está participando. ¿Qué les parece si está con nosotros Miriam Mendoza? Miriam Mendoza. Sí, aquí estoy. Sí estás, Miriam. Qué buena onda, ya te vi. Entonces, vamos a pedirle a Jessica Velasco Soto que nos lea la pregunta de investigación de su colega para ver qué le entiende. Sí, Jessica, por favor, ayúdanos a leer esta pregunta de investigación. Claro. ¿Influye el uso de antibióticos en la evolución clínica de los pacientes con COVID-19 en los módulos de atención de enfermedades respiratorias de la UMF 33 de Chihuahua? ¿Es esa la pregunta de investigación? Ok, esa es la pregunta de investigación. Entonces, tú a partir de la pregunta de investigación tendrías que tener ya la idea de cuál es el estado basal, maniobra y desenlace. A partir de la pregunta de investigación. Muchas de las ocasiones ni siquiera es una pregunta, es una oración. Dice, influye el uso de antibióticos, y aquí está hablando casi está hablando en Apache, ¿no? How influye el uso de antibióticos en la evolución clínica de pacientes con COVID-19. Entonces, intenten no hablar en Apache, intenten ponerlo en español, ¿ok? Eso es así como una de las recomendaciones iniciales. Entonces, ¿cuál sería tu estado basal, maniobra y desenlace de este estudio, estimadísima? Bueno, yo después mandé otra pregunta de investigación, pero porque dije, bueno, ¿se podrá? Estamos utilizando mucho antibiótico porque en un principio, pues es difícil distinguir si hay realmente una infección o es COVID, y sobre todo en un principio que no teníamos pruebas. Espera. Antes de que sigas, solamente vamos a trabajar no con lo que está en su imaginación ni con lo que se equivocaron, sino vamos a trabajar con lo que está aquí enfrente. Gaby Roque. Okay. Gaby Roque, con lo que está aquí enfrente, que está escrito en chihuahuense, ¿no? Está escrito en raramuri, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es el estado basal, maniobra y desenlace. ¿Cuál sería el estado basal? Son pacientes. Serían pacientes con COVID-19. Bravo. En atención primaria, ¿no? Entonces son pacientes con COVID-19 que van al MARS, ¿no? Y entonces aquí tendríamos que catalogarlos si son leves, si son moderados, porque al MARS llegan, el MARS, que es el módulo de atención de respiratorio del Seguro Social, te pueden llegar de muchos tipos. Entonces yo aquí le pondría unos muy específicos. ¿Cuál te gustaría que fuera? ¿El leve, el moderado o el que ya llega? ¿Cuál te gusta? ¿Verdad? Pues sería entre el leve y moderado. ¿Podría ser leve y moderado? Sí, pero no, entonces hay que casarse con uno o con el otro. O sea, no puedes llegar y decir, ay, ¿con quién te vas a casar? Ay, no estoy seguro si con Andrei o con Ricardo, ¿no? O sea, pues estoy entre Ricardo. Bueno, entonces tienes que casar con uno, ni modo. Ok. ¿Con cuál te casas? Pues ponerle leve. Con leve, ok. Leve es aquel paciente que tiene, pues más de 90, ¿no? Que tiene, si quieres le puedes poner una escala, por ejemplo, le puedes poner la escala, alguna escala para ver que no esté muy grave, ¿sí? Y ahora, ¿cuál va a ser la maniobra? ¿Qué dice ahí que va a ser la maniobra? ¿Dar o no dar antibiótico? Va, ¿qué antibiótico le darías? No es cualquier antibiótico. Tiene que estamos ser con específico. acitromicina. Va, acitromicina. Entonces, la pregunta es, si le doy acitromicina, o si él solito se tomó la acitromicina, puede ser también, versus placebo o nada. No, antibiótico, ajá. ¿Sí? Placebo o nada. ¿Sí? Si se tomó su acitromicina porque lo vio en las noticias, ¿no? O porque le latió, o porque algo pasó. ¿Y cuál sería el desenlace? Conste que no dice acitromicina. La mejoría. ¿La mejoría? O la resolución. Ajá. O empeoramiento. Ajá, o sea, la evolución. Híjole,
híjole, otra vez, o sea, o me caso con Andrei, o me caso con Diego, o me caso con Armando, pero no me puedo casar con los tres al mismo tiempo. Entonces, no sean bigamas. Entonces, díganme una maniobra que sea el desenlace, que sea un desenlace real. ¿Cuál les gusta? Pues no puede ser evolución favorable o desfavorable. Puede ser O sea, hospitalización. Se hospitaliza o no se hospitaliza. Eso Ajá. me gusta más, eso es más fácil de medir, ¿no? O sea, porque mejoría podría decir Jessy podría decir, ay, pues mejoría, señor, ¿se siente mejor? Ay, pues todavía me duele un poco la garganta. Y tú, pues híjole, pues no mejoró. Pero ¿qué tal que me pongo muy objetivo y entonces en el objetivo pongo hospitalización? Si se hospitalizó o no se hospitalizó, es una buena manera. ¿Sí? ¿Qué otra opción puedo tener? ¿Qué desarrollo de infección bacteriana también? Desarrollo que le dé neumonía. ¿Te gusta? ¿Qué desarrollo? Con alguna de estas, voy a poner aquí una muy fuerte, ¿no? Que se muera. Que requiera oxígeno. Entonces, cualquiera de estas tres, de estas opciones, son opciones con las cuales yo me tengo que casar. Pero Gaby Roque, solamente me puedo casar con una. No me puedo casar con todas. ¿Se entiende? ¿Tú eres casada o soltera? Soltera. Soltera. Bueno, no sabes de eso. Alejandro Rojas, ¿tú eres casado o soltero? Soltero. Ay, qué barbaridad. Oye, qué felicidad todos. ¿Hay alguien que esté igual que yo, ¿no? Con el agua hasta el tope y que así, que Yo nada. casado también. ¿Sí? Pues yo. Yo. ¿Con cuántos te casaste yo? ¿Con cuántos estás casada? Con uno. Bueno, y mis hijos. Con uno, ¿sí? Entonces, solamente estoy casado con uno y ese va a ser mi objetivo específico. Puede ser que de repente vayas a una fiesta y bailes con otro, pero vas a seguir casado con tu objetivo en específico, ¿ok? Entonces, cuando estén pensando en una pregunta de investigación, solamente quédense con uno que va a ser el objetivo en específico. En este caso puede ser hospitalización, ¿ok? Y entonces ya tengo aquí mi pregunta. Esa sería... ¿Sí? Entonces, la pregunta de investigación es, ¿cuál es el efecto de tomar acitromicina versus no tomar antibiótico para disminuir la hospitalización en pacientes con COVID-19 leve? Y así como lo habíamos visto inicialmente, podría ser un ensayo clínico. ¿Cuál es la eficacia de la acitromicina comparada con placebo para evitar hospitalización? Les repito, no se vale, o yo les propongo que no piensen en proyectos de ensayos clínicos de entrada, sino que quizás aquí podría ya ver cuántos pacientes, cuál es la evolución de los pacientes que llegan al módulo de atención respiratoria con acitromicina y cuál es su estado. O sea, ¿cuál es su estado? Aquí podría ponerle por ejemplo, en lugar de hospitalización, ella le hace una escala, como por ejemplo el Quick SOFA, o le hace alguna otra escala, como por ejemplo el NEWS, y evalúa cuál es el efecto de la acitromicina que se toman los pacientes, porque los pacientes, ustedes no los conocen, porque nunca han visto un paciente en su vida, pero yo sí he visto pacientes y se toman todo lo que se les pone enfrente, Diego, ¿no? Diego Ramírez, ¿qué crees que pasa con los pacientes? Lo que ven en la tele, se lo toman. Y entonces aquí, ella no va a ver, Diego, ella no va a poner, ella no va a hacer un estudio que sea experimental, sino solamente observa qué es lo que está pasando con estos pacientes, ¿sí? Entonces, voy a seguir con la siguiente diapositiva. Entonces, aquí... Y podría ser más bien, doctor, ahí cuál es la efectividad, ¿no? Podría ser cuál es la eficacia, la efectividad. Porque la eficacia sería más bien en situaciones ya más controladas y pues aquí como no podemos controlarlo, por eso efectividad. Serían experimentales como tal. Exacto. Ajá. Y entonces, por ejemplo, aquí cambias la palabra y entonces tú puedes decir cuál es el efecto
de la autoadministración de antibióticos y que pueden ser varios, ¿eh? Pudiera ser acitromicina, pero hay quien se toma lo que encuentra. El cloro, antiparasitarios, etcétera, etcétera. Ivermectina, Exacto. Hay de todos. Y podrías tú hacer una evaluación de todos los que llegan y ver cuál es el efecto en Quicksofa, o cuál es el efecto en News, o cuál es el efecto en algún tipo de escala, ¿sí? Pero vean ustedes que esta pregunta no nos ayuda, esta pregunta de investigación, así como está planteada, no nos ayuda a saber ni ver hacia dónde está, ni qué es lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, una de las opciones es que pueden ir cambiándola, la pueden ir perfeccionando, pero si dice pregunta de investigación, sea una pregunta de investigación como tal. Y nada más hiciste una diapositiva, estimada Miriam Mendoza. Lo que pasa es que luego yo dije, ¿será válido al no estar justificado el uso de antibióticos? Entonces cambié mi muy mal, tú muy pregunta mal, de investigación. Mala tarea eres, o sea, no. No, ahí está la otra tarea más abajito porque no la pude borrar la pregunta de investigación. Ya la hice con el desenlace y todo, pero... Bueno, a ver, vamos a darle otra oportunidad a Miriam, aunque no se la merece. Pero yo me quedo con esta, el uso de antibióticos, nomás ya modifiqué. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Existe relación entre el entorno de transmisión de SARS-CoV y el cura? Ay, no. Bueno, entonces, es otra pregunta distinta, entonces voy a pasar a otro jugador, ¿no? Entonces, sí, gracias. El juego era saber si era una pregunta de causalidad o era una pregunta de proceso. Solamente es una pregunta, esa era parte del juego. Y entonces, tenemos ahora aquí a Miriam. ¿Miriam es tu apellido, Miriam? Hola, buenos días. No, Miriam Ramírez. Miriam Ramírez. Entonces, Sí. santo Dios, aquí estás todo el mundo involucrado. Lo que pasa es que es en los profesores que están ahí en la plataforma y los puse a todos. Ok, y entonces dice, vamos a intentar ver su pregunta de investigación a partir del título. Cindy, ¿podrías leer el título y decirnos cuál es su pregunta de investigación? El título es Aplicación de los nuevos algoritmos terapéuticos en diabetes mellitus. Bien. Estado basal, maniobra y desenlace. Alejandro. Venga, tú mera. Sería el estado basal, pues pacientes con diabetes mellitus. Bravo. Entonces empezamos por aquí. Estado basal, pacientes. Ajá. La maniobra, pues aquí pienso yo que podría ser la aplicación de los algoritmos terapéuticos. ¿Y contra qué lo comparas? Contra la no aplicación. Ok. Entonces, con algoritmo. Ajá. Y sin algoritmo, ¿no? O la evaluación habitual, podría ser. ¿Qué te parece si le ponemos aquí al ojo de buen cubero? Lo doy, ¿no? Ahí. ¿Y cuál sería su desenlace? Pues aquí no le veo el desenlace. Claro. El control glucémico. Dice Miriam Ramírez. Abajo está. Dice Miriam Ramírez. Abajo está la pregunta. Está abajo, está por ahí, pero no viene en el título. Ese es algo que tienen que aprender. Desde el título ya tiene que tener el estado basal, maniobra y desenlace. ¿Ok? Y entonces, aquí tenemos que el desenlace con la que ella se casó es el control glucémico. ¿Sí? ¿Qué les vas a tomar? ¿Les vas a tomar una química sanguínea en ayunos? ¿Una glucosa en ayuno? ¿O hemoglobina glicosilada o qué? Ajá, exacto. Ajá. Bueno, de acuerdo a la definición operacional de DM04, no. Ahí me refiere, eso es para el control. En el estudio de los pacientes que tú ves, que tú vas a ver en Una hemoglobina glicada, sí. ¿Sí? ¿Va a ser que hemoglobina glicada? Ok. Hemoglobina glicada. Ok. ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de estudio es? ¿Es un estudio de causalidad o es un estudio de proceso? Estimado Alejandro Sierra. ¿De causalidad o de proceso?
Es un estudio de causalidad porque va a comparar dos cosas. Ok, va El a problema comparar. es como dice, bueno, no hemos visto el desenlace, pero no está como bien establecido. No dice, no dice. Exacto. Entonces, esa es una enseñanza que deben de tener todos. Debe de tener el desenlace. Son los primeros pininos, ni se preocupen, o sea, no se sientan mal, así no sientan que tenían que haberlo logrado a la primera, ¿no? Sino que solamente lo vamos a ir trabajando conforme vaya pasando. Y si en algún momento se arrepienten, esto no es matrimonio, ¿eh? Si se arrepienten de su pregunta de investigación, dicen no, gracias y cambio de pregunta de investigación. Pueden cambiar tantas veces como sea necesario, ¿sí? Hasta que estén a gusto con su pregunta de investigación y sepan que esto está justificado, ¿no? La justificación quiere decir que esto le ayude a los pacientes, ¿sí? ¿Cómo es que un nuevo algoritmo le va a ayudar a los pacientes? ¿Sí? Entonces, esa es la parte que va a tener que presentar ella aquí adelante. Y entonces ya le pone aquí la justificación de su pregunta de investigación, estimado Alejandro Rojas. Alejandro Rojas, venga y ayúdanos a leer, no seas mala onda, la justificación que tiene la doctora Miriam. Sí. De acuerdo con el Centro Epidemiológico, de acuerdo con el Centro Epidemiológico para la Excelencia del segundo trimestre del 2019, la Secretaría de Salud, que el Estado de México cuenta con una calidad de 99.7%, es decir, un intervalo sobresaliente en control de DN2 en comparación con Oaxaca y Querétaro, que tienen el más bajo sistema de vigilancia epidemiológica con un 49.2 y 38.5% respectivamente. La evaluación realizada en las unidades médicas es basada en indicadores del DM04 definido en el Manual Metodológico de Indicadores Médicos 2018 como porcentaje de pacientes con diabetes mellitus de 20 años y más. De lo anterior, el punto de corte para definir el control adecuado de glucemia en ayuno en pacientes diabéticos es de 70 a 130. El seguimiento a los programas y servicios otorgados por el sector salud en México son analizados en el balance de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Ok. ¿Qué te pareció este choro? Está buenísimo, pero bueno, yo lo que veo ahí es, inicia como dando un panorama respecto a dónde estamos en cuanto a la diabetes tipo 2. Muy bien. Que sería el estado basal, que está muy bueno. Sí. Pero no nos permite ver en qué pacientes son, porque los pacientes que viven con diabetes mellitus tienen un espectro de la enfermedad muy grande. No es lo mismo un paciente que vive con diabetes mellitus controlado a uno súper descontrolado. Tengo aquí 3 preguntas. Tengo la primera de Castro Núñez Patricia y después de Camelia Ponce. Estimada Patti, ábrenos los ojos con respecto a esta justificación que estamos intentando buscar en este caso. En realidad tenía una pregunta de un poquito antes. ¿La puedo hacer? Claro. O sea, yo tengo la duda de que, o sea, por ejemplo, cuando pones de que pico, o sea, en mi caso, por ejemplo, yo no tengo un comparador como tal. O sea, ¿eso es válido? Ah, caray. No tienes un comparador como tal. No lo sé. Solamente cuando no hay un comparador puede ser estudios que sean estudios poblacionales, en donde solamente quiero saber la prevalencia de una enfermedad. Entonces vamos a no tener estudios epidemiológicos, sino tener estudios que tengan que ver con algo que se llama juicio clínico. El juicio clínico, en español básico, quiere decir que es la ponderación entre una maniobra frente a otra, ¿sí? O un factor de riesgo frente al otro. ¿Cuál sería tu pregunta, por ejemplo? ¿Cuál es tu pregunta de investigación? O sea, sí es un estudio de prevalencia. A ver, sí, ok. O sea, se trata de estimar la prevalencia de síntomas del tracto urinario inferior en pacientes que acuden a la consulta en unidad médico-familiar del IMSS. ¿Y eso para qué quieres saberlo? Pues para estimar la cantidad de problema que hay con el subdiagnóstico o con la cantidad de pacientes que ya llegan
al servicio de urología con problemas o que impacta demasiado en su calidad de vida. Ok, sale, pues al ratito lo vemos. Pero sí tienes un comparador, es decir, los que llegan con ¿sí? una sintomatología, los que tienen un Ajá. problema versus los que no lo tienen. De acuerdo. En este caso, estimada Patti, habíamos dicho si esto se trata de un estudio de causalidad o se trata de un estudio de proceso. Y te lo digo porque aquí tengo estado basal, tengo el innovador y tengo el estándar. Entonces, no, pues es de proceso. Entre un estudio de prueba diagnóstica o un estudio de causa-efecto. ¿Tú qué opinas? En todo caso sería un estudio de proceso, ¿no? Porque lo vas a comparar contra el estándar, contra lo que se hace. No, los estudios de proceso son estudios llamados de prueba. Los estudios de proceso son también llamados estudios de prueba diagnóstica. Alguien por ahí tiene su micrófono abierto, está saludando muy amable, llegó al hospital, pero si pudiera apagar su micrófono, por favor. Gracias, gracias, gracias. Lo bueno es que da los buenos días, entonces está muy bien. Entonces, vean que aquí el estudio de causa-efecto tiene esta forma, que es la palabra pico. La intervención, que en este caso la intervención sería el nuevo algoritmo comparado con lo que se hace habitualmente. Ella lo que quiere saber, Miriam, lo que quiere saber es si el nuevo algoritmo le va a ofrecer una ventaja al paciente. Y la ventaja que ella quiere es que el paciente esté controlado versus no controlado. Y lo que dice es que si ella hace el nuevo algoritmo, va a obtener un 95% de beneficio frente a un 5% de los que utilizan el tratamiento estándar. Pero no tiene nada que ver con el desempeño diagnóstico. El desempeño diagnóstico es la capacidad de detectar. Y ese se pone como PIES. ¿Ok? Y el PIES, el acrónimo PIES, lo que significa es pacientes, si es cierto, que pueden ser diabéticos, y el innovador, pero es el innovador diagnóstico. O sea, que yo tengo una nueva prueba diagnóstica. Por ejemplo, la nueva prueba diagnóstica sea, ¿qué les parece? Tener hormigas en el hospital y ver si las hormigas se acumulan ahí. Y el estándar de oro sería la glucosa. ¿Sí? Y el desenlace aquí es una prueba que es la sensibilidad y la especificidad. ¿Sí ven la diferencia? Entre un estudio pico, que sería si el nuevo algoritmo innovador, si el nuevo algoritmo funciona para algo. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver la diferencia, estimada Patti? Sí, ya. ¿Sí? ¿Sí queda? Oh, ok. Muy bien. Ahora, perdón, te robé la palabra, Alejandro Rojas. Y ahora quiero que me digas si ves que esto se justifica. Mira, aquí en pies se equivocó todo, ¿no? Miriam, ¿ya viste por qué? Porque no es pies, sino es pico. ¿Sí? Entonces en los pacientes que viven con diabetes mellitus, quiero saber si el algoritmo terapéutico es mejor que el tratamiento tradicional para lograr un efecto final, que es o el desenlace, que en este caso sería el control metabólico. ¿Sí? Entonces, no es pico, es pies. Hay una pequeña diferencia, pero sí que la hay. ¿Ok? ¿Sí, Miriam? Sí, claro. Gracias. Ahora, Alejandro Rojas. La pregunta del millón, Alejandro Rojas. ¿Se justifica este estudio? ¿Tú no crees que se justifique? Pues, bueno, yo siento que hay varias variables que considerar. Ok. Porque, por ejemplo, en el tratamiento, digamos, el tradicional, como ahí lo ponen, me imagino que se refiere a los algoritmos ya existentes previos a los nuevos que pone. Aún con esos algoritmos previos, pues habría que ver cuál fue la causa de que el paciente no estuviera descontrolado. Uno puede ser el apego al tratamiento, otro puede ser el alcance económico, porque
los nuevos algoritmos pues tienen grupos de fármacos más caros, por ejemplo. Entonces, eso podría ser una variable importante a considerar en este estudio. Sin duda, pues la justificación al final es lograr ese objetivo, que es el control del paciente. Pero muchas veces con terapia estándar ya incluso se puede lograr ese control, pero tendríamos que analizar cuáles fueron las variables de que el paciente estuviera descontrolado en sí. ¿Y tú, Alejandro, tú eres médico, Alejandro? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tú qué le dices a tu paciente? ¿Mi objetivo es controlarle la glucosa? ¿O en realidad tú como médico tu objetivo es disminuir las lesiones a órgano blanco o disminuir la mortalidad o disminuir las complicaciones? ¿Cuál es tú como médico? Miriam, ¿también eres médico? ¿Tú? Sí. ¿Cuál es el objetivo? ¿El objetivo es que el laboratorio le salga bien? ¿O el objetivo es un objetivo clínico, un objetivo de médico? El objetivo sería finalmente la prevención, prevenir las complicaciones de la enfermedad. ¿De qué? Prevenir las complicaciones de esta enfermedad. ¿Cómo cuál? Pues daño a órgano blanco, bueno, daños crónicos como nefropatía, cardiopatías, ¿Qué te parece, la limitación funcional. parece dorarte la píldora, Alejandro, y quedarte solo con un intermedio, con la glucosa? Pues es que si no, no lo puedo tratar, es que si no tengo que darle seguimiento durante mucho tiempo y entonces es muy complicado. Entonces, mejor lo que hay hoy en día es la glucosa. ¿Qué te parece? ¿Se justifica la glucosa? Pues no. ¿No? ¿No te parece? Alejandro Sierra, ¿tú qué opinas? Creo que el tamaño de la población tampoco está como muy... O sea, la doctora lo quiere hacer en los pacientes diabéticos de su UMF o de la UMF 23, pero siendo realistas, pues más del 90% o del 80% de los pacientes al menos lo van a tener. Creo que la muestra es demasiado grande, o sea, la población que ella quiere utilizar es demasiado grande quizás como para comparar, o sea, va a tener que dividir, no sé, 100,000 pacientes, 50,000 usando los nuevos algoritmos y 50,000 usando los algoritmos tradicionales. Creo que es demasiado. Estoy de acuerdo contigo, Alejandro. Va a tener que hacer... También se puede hacer cálculo, la muestra. El algoritmo innovador y otros el estándar. Estoy de acuerdo contigo, sí. ¿Y tenías alguna otra pregunta, Alejandro Sierra? No. Okay. No, Rodolfo. Ok. Muy bien. Entonces, Miriam, ahí va la idea. Ahí va, me parece que es una idea interesante. Solamente que yo quiero acotar algo que dijo Alejandro, los dos Alejandros. Entonces, que en el tratamiento innovador debe haber algo muy específico, como por ejemplo el uso de, digamos que nuevos tratamientos farmacológicos o el seguimiento. Entonces, que te cases solamente con una parte de qué es lo que lo hace innovador. Entonces, y también me quedo con Alejandro Sierra, que distingas muy bien qué es un paciente que vive con diabetes. No es lo mismo un paciente diabético de reciente inicio, un paciente diabético de inicio tardío. Y acá tengo a Jessica Cisneros, que ya está lista para entrar al covidiario. Sí, adelante, Jessy. ¿Levantaste la mano, Jessy? ¿Jessica Cisneros? No, no levantó la mano. Ok, bueno, entonces, la primera parte de la tarea era distinguir entre el estado basal, maniobra y desenlace, distinguir si era un estudio de causalidad o era un estudio de proceso. Jessica, ahora sí, si quieres, te doy la palabra. Adelante. Jessica. Okay. Bueno, entonces, esa sí, ya, perdón, es que no encontraba cómo hablar. Sobre este mismo caso, me llama la atención lo que dice medidas terapéuticas. Entonces, eso también abarcaría lo que son no farmacológicas, ¿no? Puede ser, sí, claro. Sí, pueden ser no farmacológicas. ¿Como cuál estabas pensando? Bueno, más bien educación hacia el paciente. Bravo. Podría ser educación hacia el paciente, claro. Entonces, y entonces en este caso también se tendría que
limitar, ¿no? O sea, es decir, ponerle en la pregunta de investigación exactamente qué tipo de terapéutica es la que se va a evaluar. Perfecto, muy bien. Miriam, ¿ya viste aquí cómo se abre la mente? Y entonces ella te dice, oye, ¿qué tal si tienes en una misma unidad de medicina familiar a médicos que fueron capacitados para el nuevo algoritmo y otros que no fueron capacitados? Lo que puedes evaluar es ver qué es lo que hacen los médicos, o lo que puedes evaluar es ver cómo les va a esos pacientes de los médicos que fueron capacitados frente a los no capacitados, ¿no? Sí. Puedes hablar también. También había pensado, ¿Perdón, Miriam? profesor, también había hablado con la doctora que está encargada de diabetes. Ella también tiene un grupo muy selecto de pacientes y también ya me dio parte de su información. De hecho, el indicador que está ahí fue en el de diciembre del año anterior, que fue de 28.9, de acuerdo al manual metodológico debe ser de mayor de 40. Entonces, por eso, platicando, porque también empecé a preguntar, nos hacía una gran connotación como lo que dice usted, efectivamente. Los pacientes que están capacitados, los médicos que están capacitados y los médicos que no están capacitados. Entonces sería seguir puliendo sí, muy bien. estas variables. Muy bien. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar. Hasta aquí le vamos a dejar. Y entonces lo que tenemos que tener en mente es cómo hago mi pregunta de investigación. Estado basal, maniobra y desenlace. Si es una pregunta de causalidad o es una pregunta de prueba diagnóstica. Y la siguiente hora lo que vamos a hacer es ver cómo se hacen estas búsquedas en PubMed. Y entonces en la siguiente hora lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo meto mis datos en la computadora para lograrlo y vamos a intentar resolver algunas preguntas. ¿Sale? Entonces,